Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por conectarse a esta sesión de miércoles de ICREA. Para mí es un placer poder comunicarme con ustedes y poder atender este nuevo miércoles de ICREA. Ya los teníamos un poco en el olvido, una disculpa. Estábamos tratando de tener una mejor calidad en esta serie de seminarios y por ello hemos invitado a tres personalidades de nuestro entorno. En este caso, a Cristian Ramírez de Simon Company, a Boris Maldonado, ya viejo conocido de esta serie de webinars, quien es auditor líder en Colombia de temas de seguridad y también de temas de comunicación, y sobre todo a Dairo Agudelo, y quien representa a Hostdime en Colombia. Para nosotros es un placer que ustedes estén con nosotros en este nuevo seminario, cuyo tema es el Data Center Edge y el 5G. ¿Cuál es la relación que existe en la conectividad? Y por ello hemos invitado a estos tres panelistas. Como ustedes sabrán, Simon es un líder en términos de cableado estructurado para centros de datos. Boris, por otro lado, en el tema de ICREA, quien participa como parte del comité técnico de la revisión de la norma, y que por su expertise lo hemos invitado a este seminario para conocer la relación que existe entre un data center edge y la conectividad que debe de existir para habilitar las redes de 5G. Y por otro lado, finalmente, a Dairo Agudelo, poder conocer desde la parte de un data center, cómo se está transformando este tipo de conectividades, que si bien vamos a ser claros, algunas de las cosas que no se observan en los data centers para la conectividad 5G habilitan a otros a ir mejorando su infraestructura. Y si no, pues creo que este será una muy buena mesa para que todos podamos atenderla. Primeramente, pues me voy por apellidos. Dairo, me gustaría que te presentaras, por favor, si puedes prender tu cámara. Hola, mucho gusto. Para mí es un honor poder participar hoy, miércoles de CREA, en este webinar. Entender un poquitico y explicar un poquitico de lo que es 5G y el manejo de los data center edge. Eh, Soy ingeniero electromecánico. En este momento estamos en la ejecución del data center más grande de Latinoamérica. Formo parte del grupo de diseño y construcción. Y igual en el mundo también tenemos varias oportunidades con data center. Bienvenidos y espero sea totalmente de su agrado. Muchas gracias, Dairo. Boris, por favor. Boris. Sí, ingeniero, ¿cómo estás? Ya, muchas gracias. Estaba prendiendo la cámara. ¿Cómo me les va? Mi nombre es Boris Maldonado, soy auditor de ICREA. Ya llevo, gracias a Dios, 8 años en este proceso de crecimiento. Como decía Hugo, pertenezco al comité normativo. Hemos hablado mucho sobre el tema de Data Center Edge. Entonces, el día de hoy, gustosamente voy a compartir toda esta información con ustedes. Y claro, finalmente, Cristian Ramírez, te doy la bienvenida. Ya hemos platicado en alguna ocasión, y debo de reconocer que estás en proceso de certificación como CCRD de ICREA. Bienvenido. Sí, así es, Hugo. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Cristian Ramírez. Yo soy consultor por parte de Simon Company. Represento la organización desde una óptica muy alineada a la parte de consultoría. Estamos participando activamente en aquellos comités donde se está desarrollando muchas de las tecnologías de las cuales pues hoy por hoy se va a poner dentro de la mesa de discusión. Para mí es un agrado poder compartir información y también esperaría que fuera de su agrado. Muchas gracias. Y pues quisiera darle primeramente la palabra a Dairo, porque pues en cierto modo los data center edge se han conformado una visión muy específica en la habilitación
de nuevos servicios, de nuevas perspectivas. Dairo, ¿cómo debe de operar un data center edge en un entorno de 5G? ¿Cómo lo vislumbras? Bueno, digamos que para iniciar debemos entender cuáles son las principales diferencias entre 4G y 5G para poder lograr saber para dónde vamos. Digamos que las velocidades y las latencias están dadas para cada uno de los dos escenarios. Sin embargo, 4G es una tecnología que en principio y durante el transporte, durante el tiempo se ha desarrollado con base en una máxima velocidad de 1 giga. Mientras que 5G viene con una tecnología muy avanzada en la que nos puede llegar hasta 20 gigas en velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que antes nos demorábamos para bajar un video, nos enviaban una foto o hacíamos algún tipo de archivo sobre internet y nos podíamos demorar 2, 3, 4, 5 minutos y esto pues nos dificultaba las comunicaciones. 5G viene como un cambio en el que las velocidades y la latencia de manejo de todo el desarrollo de la tecnología son la base hacia el futuro. Entonces, vamos a poder bajar seguramente, dependiendo la tecnología de nuestro terminal o teléfono y del operador del data center que estemos utilizando, vamos a poder bajar una fotografía en un tiempo máximo de 1 a 2 milisegundos. ¿Esto qué quiere decir? Que daría lo mismo abrir una fotografía que tengamos dentro de nuestro móvil que hacerlo de una página en internet. La gran diferencia es que el 5G nos está dando la oportunidad o nos va a dar la oportunidad de manejar este tipo de velocidades, pero esto de cara a los data center edge es un reto muy grande, ya que los data center edge son llamados data center edge porque son data centers de borde que están llegando muy cerca del usuario. Al llegar muy cerca del usuario tienen que manejar datos, tienen que hacer manejos de velocidades y sobre todo estamos disminuyendo la latencia, que la latencia es la velocidad en que un paquete llega de un lado al otro, un paquete de datos. Entonces estamos haciendo esta disminución. Con 4G habían ocasiones en que dependiendo la red podíamos llegar hasta 100 milisegundos y 5G está logrando que esto se reduzca hasta un solo dígito en milisegundos. Es así que estamos llegando de 1 a 9 milisegundos, siendo la máxima tecnología 1 a 2 milisegundos. Los data center edge lo que están haciendo es que están acercándose al proveedor, a los clientes, pero esto genera unas infraestructuras adicionales en el data center edge. Las grandes operadoras, ellos tienen antenas o celdas también llamadas, tienen data center muy pequeños, porque no necesariamente el data center tiene que ser móvil, también puede ser fijo, pero ubicados en espacios muy pequeños. El 5G nos da la oportunidad de conectar hasta 1000 equipos por metro cuadrado. Entonces, el manejo de los datos va a ser muy alto y esto hace que también los data center edge pues tengan unos anchos de banda, tengan unas infraestructuras con hiperconectividad. Y para esto debemos tener conectividad con fibra, conectividad con otra serie de sistemas y equipos más pequeños, pero más robustos en sus capacidades. Porque un data center edge se considera data center edge cuando es muy pequeño o puede ser transportado. Esto nos genera gran utilidad de cara al futuro, porque vamos a tener más cerca de cada región, de cada espacio, de cada área, un data center edge que nos ampara disminuyendo latencias, aumentando las velocidades de conectividad. Muchas gracias, Dairo. Y paso la pregunta al tema de conectividad. Lo estaba resumiendo bastante bien al tema de latencia y grandes anchos de banda. Y aquí creo que Cristian, que es que pertenece a Simon, nos puede explicar un poco más de cómo es esta conectividad. Sí, de hecho, cuando lanzaste la pregunta, Hugo, pues tuve que
escribirte que por favor la compartieras porque la pregunta quizás puede ser interpretada de diferentes formas. Quizás hay que darle una lectura varias veces para poder llegar a la interpretación correcta. Porque muchas veces cuando se habla de data center edge, se intenta crear un vínculo obligatorio con tecnologías de 5G, y esto pues es absolutamente falso. Y obviamente pues bienvenido el debate cuando estamos hablando de la dependencia. Realmente la dependencia de 5G es una dependencia hacia el data center edge. Ahí sí vamos a encontrar que la manera efectiva en la que vamos a poder obtener una operación en una red 5G es a través del despliegue de las infraestructuras de 5G. Por esa razón, cuando yo miro la pregunta, quizás es importante poder separar ambos conceptos. Cuando hablamos de un data center edge, tenemos que hablar de esa infraestructura que está en la capacidad de hospedar todo lo que es la computación perimetral, o lo que es computing edge. Y de otro lado, cuando hablamos de 5G, pues su oferta de valor, como muy bien lo mencionaba Dairo, es proporcionar mayores capacidades y una menor latencia. Y estoy seguro que muchos de nosotros hemos estado, digamos que muy familiarizados con el vínculo entre 5G y Data Center Edge. Hay muchos artículos en Internet que básicamente están promoviendo esta sinergia entre ambas tecnologías, pero lo que yo quiero traer sobre la mesa de discusión es que 5G no es un requerimiento para, ojo, la mayor cantidad o para una gran cantidad de aplicaciones que puedan trabajar en computación perimetral. Hoy por hoy tenemos algunas aplicaciones que pueden hacer uso de otro tipo de conectividad, no necesariamente 5G. Podemos hablar, por ejemplo, de conectividad en redes de fibra óptica. Podemos hablar, por ejemplo, incluso de tecnologías de 4G, que lo colocaba sobre la mesa de discusión Dairo, en donde algunos dispositivos pueden soportar cierta latencia o pueden incluso sincronizar ciertos preámbulos de latencia para conocer cuál es el presupuesto total de latencia y poder operar, digamos que de acuerdo a esa filosofía y esa propuesta de valor que entrega el Data Center Edge. También seguramente muchos de ustedes han venido escuchando redes inalámbricas que están dedicadas para Internet of Things. Esas redes son definidas como redes estrechas o redes de banda estrecha, o también lo pueden encontrar como Low Power WAN, que son redes de baja potencia en redes de área amplia. Este tipo de tecnologías son tecnologías que utilizan LTE en una banda muy específica, y la realidad es que han experimentado muy buenos resultados y encontramos una gran cantidad de aplicaciones hoy día que están corriendo bajo este tipo de conectividad, es decir, conectividad inalámbrica 4G, conectividad de banda estrecha y en algunos casos conectividad asociada a temas de el medio físico, que es la red de fibra óptica. Ahora, sobre la pregunta de cómo opera Edge en 5G, pues opera exactamente de la misma manera en como opera en 4G, como opera, por ejemplo, en banda estrecha y como puede llegar a operar también en una red de fibra óptica. Y tenemos que quizás entender un poco la taxonomía que tiene la infraestructura de Data Center Edge. Vamos a encontrar en un extremo todo lo que son los User Edge, los usuarios finales Edge. Acá encontramos sensores, ¿sí? Datos, terminales portátiles, dispositivos móviles. También hoy por hoy se habla con mucha frecuencia de toda la parte del self-driving, entonces podemos encontrar automóviles. Hay otro segmento muy importante que está siendo parte de esta iniciativa de Data Center Edge y por supuesto de redes 5G, que ya voy a complementar un poco más la idea, que es la industria de Industrial Internet of Things, la parte industrial, donde tenemos dispositivos de campo, como es el caso de actuadores, como es el caso, por ejemplo, de sensores, como es el caso de robots que están controlando los procesos de fabricación, robots que están desarrollando, ejecutando los procesos de fabricación. Podemos encontrar microcontroladores. Incluso hay un segmento de End User Edge que son también data centers, son plataformas basadas en servidor que están proporcionando justamente esa iniciativa de poder tener esa cercanía en el punto de generación de los datos y necesito la interacción con un data center edge. Luego, cuando tengo esto de un extremo, tengo que irme hacia el otro extremo, voy a encontrar el proveedor de servicio. Entonces, ese proveedor de servicio es un proveedor de servicio que facilita el acceso entre el usuario y facilita, obviamente, el acceso entre el Service Provider Edge, que son los equipos, el hardware, el software que se va a necesitar para habilitar pues, los requerimientos de distribución de los servicios como realmente se están necesitando. Ahora, esto quiere decir que hay
una gran cantidad de tecnologías y 5G es una de las tecnologías que pueden ser aplicadas en las iniciativas de Data Center Edge. Y por supuesto, estoy seguro que el tema está muy bien orientado también en esta exposición, en este debate, porque cuando hablamos de 5G, sí habrán aplicaciones que van a requerir específicamente las velocidades y las capacidades de 5G. Algo que mencionaba Dairo, que no solamente habla de la capacidad y tampoco solamente habla de la latencia, que es una latencia muy baja, es la cantidad de hacer conexiones masivas. Entonces, hoy yo tengo una capacidad de conectar muchos más dispositivos por metro cuadrado. Dairo entregaba un ejemplo, ese mismo ejemplo lo puedo llevar a miles y miles de dispositivos y puedo tener incluso 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Entonces eso abre la puerta para que se puedan crear nuevos desarrollos y nuevas aplicaciones. Entonces cuando empezamos a ver 5G y empezamos a ver que puedo tener una densidad mucho mayor de sensores, de dispositivos que están intercambiando red de manera confiable, que algunos están ejecutando procesos también de cloud, que algunos están ejecutando procesos de almacenamiento, que al final lo que están haciendo es distribuir confiablemente los servicios que necesita el cliente, pues lo que vamos a ver es que 5G sí se hace fuerte en ese proceso de operación. Pero para que podamos llegar a ese nivel de robustez, es muy importante que podamos sincronizar todas las partes. Entonces aquí, pues la invitación es seguir teniendo este tipo de discusiones, seguir teniendo este tipo de debates, porque hay múltiples jugadores. Tenemos que hablar del proveedor de servicio como tal, tenemos que hablar del proveedor de servicio Edge, tenemos que hablar de los data centers también que pueden llegar a ser regionales, que están en cercanías entre el núcleo y el data center Edge, y tenemos que hablar de todo lo que son los desarrolladores de aplicaciones que hoy por hoy pues se están montando pues de manera muy inteligente en toda la dinámica de 5G, bastante discutida en nuestra región, bastante discutida en el mundo, pero que con seguridad pues llega para formar parte de nuestro día a día. Muchas gracias, Cristian. Y sí, tienes mucha razón. El debate en nuestra región es común y es ha sido uno de nuestros principales, una de las principales cuestiones que hemos estado aportando desde México hasta la Patagonia, cómo ir transitando hacia el data center. Y en este caso, Boris, la pregunta va igualmente dirigida hacia ti sobre cómo puede operar un data center edge en un entorno de 5G, aunado a lo que ya comentaron tanto Cristian como Dairo. Bueno, muchas gracias y pues a mis compañeros, muchas gracias por toda esta información. Sí, efectivamente, la tendencia de conectar las cosas, el teletrabajo, poder ver videos de una manera más rápido, ver películas, todo esto pues, ha generado un incremento en la demanda de servidores, de switches y por consecuencia, pues una mayor demanda en centros de datos. Algo importante y es con el fin de minimizar esas latencias, como decía el ingeniero Dairo, se vienen a implementar este tipo de data centers que son los data centers Edge o también llamados los microcentros de datos. Esto no es algo muy nuevo. Por ejemplo, Facebook, Netflix, Google han tenido la tendencia de que no todo salga, por ejemplo, desde Estados Unidos, los que tienen sus servidores allá, sino empezar a colocar en cada uno de los países los contenidos. ¿Para qué? Para que dentro del país las personas puedan tener una mayor velocidad en la visualización de los diferentes contenidos. Aún más quieren aumentar la velocidad o disminuir la latencia que están colocando en sectores de las ciudades, en diferentes partes pues, del país en este caso, y con esto vamos a minimizar aún más. Algo importante es que para la ICREA, la tecnología 5G es una tecnología más de nuestras diferentes tecnologías que están en el mundo. Hace poco estuve donde un operador y me mostraba toda la parte de 5G. Cuando yo hoy miro la parte de 5G, son 7 racks lo que le va a prestar el servicio real de 5G a toda una ciudad. Entonces, nosotros como ICREA lo que garantizamos es que estas tecnologías, donde estén alojadas,
tengan una disponibilidad, ¿sí? Seguridad, y pues podamos garantizarle a nuestros usuarios que su servicio siempre va a estar en lo posible funcional. Dentro del comité normativo se estuvo validando todo este tema, este nuevo mundo de los data center hecho o micro data center, y se llegó a la conclusión de que son totalmente avalados y deben de tener como mínimo un nivel de certificación nivel 2. Perfecto, hasta ahí sería tu participación, ¿verdad, Boris? Sí, sí, señor. Perfecto. Ok, y bueno, no te me vayas, Boris, porque aquí la siguiente pregunta estaría más enfocada hacia los requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos que debería de tener un data center edge para operar? Sí, muchas gracias, Hugo. Sí, efectivamente, como te comentaba, dentro del Comité Técnico Normativo se avaló que los data centers deben de tener como mínimo un nivel 2. ¿Qué significa un nivel 2 para ICREA? Es un data center de clase mundial con una disponibilidad del 99%. Algo importante y es que todos estos data centers están interconectados entre sí. Entonces van a aumentar con esto su disponibilidad del servicio. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de los diferentes niveles, los invitamos a consultar la norma de ICREA, hay que tener en cuenta ciertas características eléctricas, características de climatización, de seguridad, de comunicaciones y todo lo que tiene que ver ámbito, la parte constructiva. Entonces es muy importante que cuando vayamos a validar un data center nivel 2, perdón, un data center Edge, garanticemos de que cumpla todo lo solicitado por la norma para un nivel 2. Correcto. Cristian, te paso la batuta en este sentido. Ya que estamos hablando de que la conectividad se produce a través del cableado, ¿cómo debería de ser o incluso qué otro tipo de tecnologías debería de tener un data center edge para operar? Sí, gracias, Hugo. Respecto a temas de conectividad, es importante que se tengan en cuenta todas las potenciales opciones. Una de ellas son las redes de fibra óptica, otras son enlaces por radiofrecuencia, todo lo que es redes a través de ondas, y también pudiésemos llegar a tener la posibilidad de hacer conexiones satelitales. Estos son los principales métodos de conectividad que vamos a encontrar dentro del ambiente de data center. Ahora, respecto a la pregunta que está en el panel, de cuáles serían los requisitos que necesita un data center Edge para operar, como muy bien lo mencionaba Omar, quizás aquí una de las piedras angulares es todo lo que relaciona a la infraestructura, el data center. Es importante también entender que muchas veces hablamos de data center y cuando hablamos del data center en Edge siempre hablamos que es un pequeño data center, que es un micro data center, un data center modular. Hay un nuevo concepto que también se llama Street Data Center, pero al final todos estos son data centers reales, es decir, tienen que cumplir los mismos propósitos y los mismos criterios de diseño que tienen los data centers convencionales, es decir, no es solamente un punto de presencia de la red. Por tanto, pues hay nuevas definiciones que seguramente ustedes ya han escuchado, por repasar algunas, el micro data center o data center modulares, son data center que son normalmente data center tipo contenedor, también se pueden ver con factor de forma on-site, pero el data center contenedor tiene esa flexibilidad porque puede ser instalado en un parqueadero, puede ser instalado en un campus, y como estamos hablando de un despliegue también metropolitano, podemos tener este tipo de data center contenedores dentro del perímetro urbano o incluso fuera del perímetro urbano. Entonces ese concepto pues es un concepto que tiene que empezar a cumplir todas estas buenas prácticas que vamos a encontrar en diferentes normas, en diferentes cuerpos normativos que están muy orientados a los objetivos de uptime. El segundo concepto que lo mencionaba son los famosos Street Data Centers. Los Street Data Centers son aún más pequeños, es de hecho el factor de forma más pequeño que vamos a encontrar para este tipo de infraestructura, y vamos a encontrar un máximo de 2 gabinetes. Cuando estamos hablando de este tipo de street cabinet, normalmente los ubicamos, los instalamos para instalaciones de
remoto o instalación de remoto acceso. Necesitamos seguramente o tenemos mucha más dificultad para acceder a ese tipo de sitios. Al final, cuando hablamos de la infraestructura de data center, pues los criterios que normalmente nosotros suscribimos y que los mencionaba en algún punto Boris, es la disponibilidad, que tiene que ver en gran medida con la robustez, con la redundancia. Tenemos que hablar de la seguridad, que es un tema álgido desde diferentes perspectivas, no solamente la parte física, sino la parte lógica y la parte operacional. Tenemos que hablar siempre de la escalabilidad, y acá pues seguramente es un reto importantísimo porque estamos hablando de espacios mucho más reducidos, y tenemos que hablar de la eficiencia. Eficiencia, factores de ocupación, las densidades, por ejemplo, que estamos manejando, las tecnologías que estamos manejando. Y fíjense que hay algo particular que tiene el Data Center Edge dentro de su taxonomía, es que normalmente las densidades por rack que vamos a encontrar son densidades muy superiores a las de un data center convencional. Si hablamos de un data center convencional, señores, estamos hablando que un data center convencional está manejando potencias entre 3.5 a 12 kilovatios promedio por rack. Por supuesto, encontraremos algunos data centers con densidades superiores, pero estaríamos hablando que ese es el promedio típico que se está desarrollando en nuestra región. Cuando hablamos de un data center edge, este data center edge puede llegar a tener potencias por gabinete que se estiman sobre los 50 kilovatios. Quiere decir, claro, los espacios son más pequeños, pero yo estoy consolidando más carga en menos espacio físico. Luego, los requisitos también empiezan a moldearse de una manera distinta, y creo que aquí va a tener un reto importante organizaciones como ICREA, organizaciones como VIXI, organizaciones como la TIA, que están trabajando en función de certificar o entregar guías, buenas prácticas para estas infraestructuras. ¿Por qué? Porque manejando estas densidades, pues empiezan a encontrarse nuevas iniciativas. Una de las iniciativas es empezar a manejar toda la parte de redundancia a través de inteligencia artificial, es decir, una asistencia a través de software donde yo empiece a optimizar el espacio físico. Imagínense tener 50 kilovatios, tengo unidades autocontenidas que están refrigerando toda esa capacidad importante que se tiene en esos gabinetes, y ahora necesito pensar en redundancia. Entonces, ¿qué pasa si la redundancia, y que son parte de los planteamientos que están en este tipo de discusiones, se maneja a través de software que pueden monitorear constantemente cada uno de los componentes de esa unidad principal? ¿O qué pasa si empiezo a reemplazar absolutamente todo? Un ejemplo extremo que muchos de ustedes seguramente escucharon en la prensa es el data center de Microsoft, que fue sumergido en el océano. Es un contenedor de 12 gabinetes llenos de servidores, y se pudieron obtener resultados importantes después de estar 2 años allí. Uno de ellos, pues las condiciones de refrigeración para esos gabinetes, y número dos, la confiabilidad que tiene el servicio bajo ese tipo de estancias, porque lo que se hizo fue una réplica exactamente igual de ese data center en la Tierra, y esa réplica exactamente igual tiene una falla que es muy superior, es decir, falla 8 veces más que lo que pudiese fallar ese data center que fue sumergido. Entonces, aunque son ejemplos extremos, entonces empezamos a verificar nuevos requerimientos, nuevos elementos, como por ejemplo el enfriamiento a través de la inmersión. Se empiezan a revisar también a nivel de hardware de conexión características mucho más robustas, como es el caso de tener equipos que tengan vida útil quizás un poco mayor, que puedan soportar temperaturas de operación mucho más altas, que puedan soportar umbrales de humedad mucho más altos o mucho más bajos, es decir, que se pueden adaptar a las condiciones, pero con una periodicidad en su mantenimiento menos frecuente. Entonces, seguramente es algo que vamos a estar monitoreando en función, obviamente, de la dinámica que vayamos viendo con estos Data Center Edge. Para complementar también la pregunta, cuando hablamos de Data Center Edge, tenemos que hablar, pues, implícitamente de la computación perimetral, que es en esencia para lo que ha sido construido el data center. Entonces, cuando hablamos de la computación perimetral, tenemos que hablar del hardware de conexión, tenemos que hablar de la conectividad, que fue la pregunta que ahora mismo me hiciste también, Hugo, y tenemos que hablar del software. El software, señores, es la parte más importante del data center edge. Es cómo poder mover los datos de manera inteligente hacia el usuario y hacia el edge, es poder controlar todas esas cargas de trabajo a través de las diferentes redes que están conectadas, como mencionaba Boris,
Ahora ya no solamente tengo un camino, como se tiene normalmente en un data center centralizado, sino tengo múltiples caminos que están orquestando y que están cooperando justamente para proporcionar esos servicios que se están necesitando. Y también el software me permite mirar cómo estoy operando los recursos de mi hardware Edge, mi computing Edge. Entonces son elementos que si nosotros los armonizamos y los organizamos, seguramente pues nos vamos a acercar más a esos requisitos de los centros de datos Edge o centros de datos perimetrales. Claro, tienes mucha razón y le pones a Dairo una cuestión bastante interesante. Hacia dónde se tiene que mover el data center, sobre todo para empresas que ofrecen servicios, ya sea de hosting, de colocation, de telecomunicaciones o de interconexión. Eh, Dairo, ¿cómo ves esta perspectiva? ¿Cuáles serían esos requisitos? Bueno, digamos que hay muchos complementos a lo que los panelistas han dicho y que estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, para que esto suceda, tendrán que pasar muchas cosas en el ambiente de 5G y obviamente en el ambiente actual de todo lo que es la infraestructura para el servicio de Internet. Sin embargo, con relación a la pregunta que me hace Hugo, los data centers, digamos, medianos o macros, nunca van a dejar de existir. Siempre va a haber una relación entre los data centers grandes, los data centers pequeños y los data centers edge. La idea es que las grandes empresas, las grandes compañías, pues obviamente van a necesitar servicios un poco más robustos en los que podamos garantizar una confiabilidad absoluta y alta para sus equipos. Esto se logra en unos data centers ya de un perfil mucho mayor que el data center edge. Y las tecnologías hacia donde debemos apuntar, obviamente va a ser esencialmente la conectividad, porque dependiendo del carrier, de la operadora, hablar de 5G no es hablar de que hoy nació la tecnología y mañana la voy a tener en mi celular. Todo esto es un paso en el tiempo. De hecho, de 5G se viene hablando fácil hace 3 o 4 años. Los países de primera, digamos, están implementándola y obviamente han tenido varios inconvenientes. Entre ellos es que la infraestructura que hay que tener en Data Center Edge es muy alta y los data center medianos y grandes están prestando el servicio, pero con algunas restricciones. Entonces, esto ha hecho que las grandes operadoras y los grandes inversionistas vean muchos inconvenientes a la hora del desarrollo. ¿Y qué es a la hora del desarrollo? Como bien lo decían nuestros compañeros, las infraestructuras tienen que manejarse de una manera muy amplia. Los únicos que en estos momentos pudieran tener son los grandes operadores porque están llegando casi a todas las poblaciones, pero también les obliga a tener otras situaciones. Entonces, como Cristian planteaba, el monitoreo, el mantenimiento, los cambios de equipo, la transformación digital, ha hecho de que todo esto se generen unas grandes inversiones. Entonces, de cara al futuro, yo creo que en Latinoamérica ya se está experimentando en alguna parte de Brasil, en Chile, ¿cierto? Pero no ha sido un despliegue completamente masivo por todo lo que les acabo de comentar. De cara a esto, los data center medianos o grandes siguen siendo de gran importancia. ¿Qué es lo que va a pasar? El gran procesamiento de datos de las grandes compañías no se puede dar en un data center pequeño porque la infraestructura seguramente no nos va a dar. Lo que sí es claro es que los costos que esto pueda generar en términos de data center grandes, donde podemos manejar un PUE mucho más eficiente, mucho mejor, que Cristian también tocó este tema de la eficiencia, es donde podemos lograr todo esto. Lograr estas tecnologías requieren de demasiada inversión.
hay inversiones grandes localizadas en data center medianos o grandes que nos dan la posibilidad de albergar información, equipos y alta demanda de datos y que tienen que seguir existiendo. Los data centers están dedicados a unas áreas, a unas poblaciones y aunque también tienen la posibilidad de transmitir y de procesar datos, no lo van a lograr realizar. ¿Por qué? En grandes cantidades. ¿Por qué? Porque vamos a tener espacios reducidos. Como lo decían los panelistas, vamos a tener racks de 40, 50. En este momento en el mundo hay algunos que están haciendo ensayos con este tipo de carga porque manejar 50 kilovatios demanda una infraestructura totalmente independiente que también hace que la parte mecánica o los aires acondicionados también deba evolucionar para poder lograr eso y no tener equipos tan robustos. Entonces, cuando manejamos data center grandes, digamos que estamos medianamente controlados, estamos en situaciones que es el día a día, estamos implementando equipos en áreas mucho más grandes que nos facilitan el control de cargas, de datos, de todo lo relacionado, porque no solamente la conectividad, digamos que es un tema muy importante, pero todos los perimetrales que tenemos que tener en cuenta, como los equipos de aire acondicionado, los monitoreos, los software, que muy bien decía Cristian, los mismos racks, los mismos espacios de área sobre los data centers, digamos que en los grandes, es algo que se tiene contemplado y que la infraestructura nos está llevando hacia allá. En los data centers pequeños, lo que está sucediendo es que tenemos que reinventarnos. Entonces, como les decía al inicio, tenemos que reinventar sistemas que sean capaces de controlar las cargas térmicas de 40 o 50 kilovatios y podamos manejarlas en espacios muy pequeñitos, que podamos tener capacidad de energía eléctrica en un espacio muy pequeño, ¿cierto? Con unos PUEs muy buenos, porque de lo contrario estamos generando tecnología, pero no siendo eficientes y generando unos altos costos para la producción y para la entrega de estos servicios. Entonces, básicamente, nunca vamos a poder decir que el data center edge, o al menos por hoy y hasta donde avanza la tecnología hoy, de cara al futuro, considero que nunca se va a poder. Vamos a poder decir que los data centers grandes van a ser diferentes y va a cambiar y que el esquema tiene que cambiar. Lo que va a suceder es que se va a ampliar el espectro en términos de data centers, de que van a haber más data centers pequeños de cara al cliente. Pero los data centers grandes van a seguir operando y se seguirán manejando. Obviamente, tenemos que evolucionar en las tecnologías porque también podemos hacerlo de una manera más eficiente teniendo mayor carga sobre los racks en mayor área. Eso nos puede dar las soluciones. A hoy ya se están experimentando tecnologías en sistemas mecánicos donde tenemos que sumergir los equipos para garantizar una refrigeración más puntual de cada uno de los equipos, llámese servidor, router o cualquiera de estos equipos. Y la conectividad pues estará de la mano de los grandes porque es obvio que tener data center edge de cerca al cliente, también debemos tener una infraestructura muy grande para que podamos lograr ponerlo o posicionarlo en algún área y de esta manera poder tener una conectividad eficiente. Va a suceder como sucedió con el 4G, con el 3G, con todo esto que cuando estábamos en 3G nos lanzaron a 4G o LTE y todos creíamos que ya nos íbamos a conectar y de acuerdo al operador o de acuerdo al terminal o teléfono que tuviéramos o a las condiciones de conectividad de nuestros mismos equipos, porque 5G lo que nos está diciendo es el Internet de todas las cosas. Entonces, de acuerdo al grado de conectividad que tengamos con los equipos, pues vamos a lograr hacerlo. Entonces, esto es un cambio que va a ir dándose paulatinamente y por fases. En España, hacia el año pasado, estaban intentando hacerlo con un operador muy grande de allá y no lo habían logrado, teniendo en cuenta que, aparte de la tecnología y la infraestructura, los costos sobrepasan los límites en temas de mantenimiento y todo esto. Entonces, los valores para ponerlo en el mercado pueden ser muy altos y no representativos. Las infraestructuras tienen que ir cambiando por fases, tienen que ir dándose cambios radicales en la que todos los constructores o fabricantes
aporten un granito en el que sus tecnologías tienen que ser obviamente mucho mejores, mucho más eficientes, pero deben también lograr unos costos muy aceptables. Todos los cambios en las tecnologías van a crear ambientes muy delicados en los que se genera una gran expectativa en la que vamos a tener muchísimas eficiencias, muchísimas cosas que nos pueden ayudar a solucionar nuestra vida en gran parte, porque ya todo lo haremos remoto por internet, pero también para lograr eso también tenemos que nosotros como personas hacer grandes inversiones. Entonces, la tecnología puede salir, los efectos son los que hay que mirar y son los que se están marcando hoy día. En tecnologías de grandes data centers no vamos a tener, digamos, mayores expectativas. Sí vamos a tener que hacer unas inversiones, pero pudieran ser mejor dimensionadas y mejor administradas que las tecnologías de los data centers. De hecho, de fábrica, deberíamos tener unas condiciones para los data center edge, y esto cuando se hacen data center edge o data center móviles, que en algunos equipos se han estado probando, y cuando se hacen data center pequeños, que allá hay algunas operadoras que tienen grandes cantidades de data center pequeños, que ellos le llaman centrales en algunos casos, para el caso de Colombia. Adecuar estas tecnologías no es fácil. Pasar de una central de conmutación a una central de 5G, digamos que no es tan fácil en términos de tecnologías, pero se puede lograr. Lo que tenemos que mirar son las eficiencias hacia adelante y la conectividad, pero la conectividad debe ser una infraestructura aparte que se debe garantizar por parte del proveedor del servicio. Esto es una discusión que se viene dando desde el 2019 de quién debería asumir el despliegue. ¿Quién debería asumir los despliegues? ¿Los grandes operadores? ¿Los operadores privados? ¿El que ofrece algún tipo de servicio en data center privado o grande? Y esto se da de la mano de la inversión que haya que lograr. En general, lo que hay que mirar hacia adelante es que estamos hablando de 5G, estamos hablando de otro tipo de tecnología, pero debemos tener muy claro que para que se aplique al 100% pasarán muchos años. Interesante perspectiva, Dairo, sobre todo porque desde la parte de quien tiene data centers, de quien está haciendo las inversiones para hacer estas conectividades, permite mejorar las expectativas del usuario. Boris, ¿tienes algo? Levantaste la mano, cuéntame. Sí, Hugo, muchas gracias. Qué pena. Gracias a la intervención de mis compañeros, obvié un tema importante y son los data centers tipo contenedor. Es algo importante y es que las características físicas de un data center en una infraestructura a comparación con la de un contenedor es diferente. Entonces, dentro del comité normativo se separó y todo lo que tiene que ver con infraestructuras físicas lo llamamos nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4. Para lo que tiene que ver con data center, y esto está estipulado en la norma, son data center clase A, clase B y clase C. Entonces, de acuerdo a la disponibilidad que nosotros queramos para nuestra infraestructura, debemos de cumplir las indicaciones para el nivel que requiera certificar mi data center. Eso era algo importante. Perfecto. Cristian, adelante. Sí, Hugo, un tema bastante álgido que plantea Dairo es quién debe hacer ese despliegue, ¿no? Y pues realmente sí, hay muchas discusiones al respecto y quizás los jugadores más fuertes en lo que respecta a este despliegue están los proveedores de servicio por un lado y están los data center hiperescala por otro lado. Mi opinión personal es que nosotros necesitamos mostrarles el dinero de poder tener una computación perimetral a los proveedores de servicio porque ellos pues no sencillamente quieren montarse en ese mundo imaginario en donde hay carros que se están conduciendo solos, donde todas las personas tienen lentes con realidad aumentada o con realidad virtual, sino ellos realmente quieren tener una fruta madura y quieren verificar en cuánto tiempo van a poder recuperar esa inversión. Entonces, parte de las iniciativas es quizás pensar que los proveedores de servicio pudiesen desarrollar sitios
¿sí? Disponibles para los data center hiperescala, como es el caso de Amazon, como es el caso de Google, de AWS, por ejemplo, por dar algunos ejemplos. Y pues sencillamente pues hacer algún tipo de dinero en lo que respecta a la construcción de estos sitios y el mantenimiento de estos sitios. Sin embargo, pues los proveedores de servicios seguramente necesitarán ganar terreno, no querrán ceder terreno frente a estos data center hiperescala. Entonces, aunque no hay una fórmula mágica y pues es una tecnología que está emergiendo hasta el momento, pues seguramente pues se tendrán que acomodar todos los universos para poder finalmente decidir cuáles son los jugadores importantes. Ahora, no podemos dejar también por fuera otro tipo de espacios como son los data centers regionales. Los data centers regionales son otro tipo de data center, si bien es cierto que no toda la información voy a poderla procesar en el Edge, pero recordemos que Cloud, que la parte de Edge Computing, pues el propósito principal es que yo pueda ejecutar, almacenar y pueda mover tráfico a través de ahí, pero habrán algunas funciones que necesitarán obligatoriamente que yo tenga una conexión a través de mi core. Pero si mi core está, por ejemplo, a 5.000 kilómetros de distancia, yo puedo establecer una estrategia a través de data centers regionales. Ahí es donde entran a formar parte de la sinergia estos data centers, que son data center multitenant, colocation o los managed service provider, en donde pueden proporcionar on-site esa cercanía entre el core y el data center edge. Es lo que necesitaba y quería agregar. Interesante, Cristian. Y justo los tres estábamos en el acuerdo, en la disposición de conocer desde la parte de quienes hacen las inversiones, cómo poder, lo apuntas muy bien, Cristian, en el asunto de cómo es que podemos tener ese retorno a la inversión al haber mejorado las expectativas del usuario final. Y lo pusiste bastante bien en el ejemplo de Microsoft, el proyecto Natick en las Islas Orcadas de Escocia, al norte de Reino Unido. El proyecto de este data center sumergido en el agua era para llevar la conectividad cloud de Microsoft hacia este tipo de poblaciones. Pero también hay diversas opciones que le dan al usuario final y lo sumaban, lo resumían bastante bien, tanto Dairo como tú, en el sentido de cuáles son los aplicativos que podría esperar una persona hacia futuro. Rápidamente, Cristian, me gustaría que comentaras cómo el Data Center Edge y el 5G podrían cumplir las expectativas del usuario final. Pues es una muy buena pregunta porque desde la expectativa del usuario final, que es lo que nosotros llamamos el User Edge, pues vamos a encontrar una gran cantidad de proyectos en donde definitivamente pues el campo de aplicación es bastante grande. Cuando hablamos de la expectativa del usuario, la expectativa del usuario siempre va a estar en función de la latencia y la capacidad, que son las dos propuestas de valor que nos está entregando el data center perimetral o el data center edge o la infraestructura de computación edge. Ahora, cuando estamos hablando de aplicaciones, pues seguramente son temas que nosotros vamos a ir aislando una vez todos estos desarrollos y todas estas aplicaciones pues sigan avanzando. Y aquí pues evidentemente tenemos que hablar de aplicaciones que tienen que ver con realidad aumentada. Hay una aplicación que yo estoy seguro que va a ser el hit completo para todo lo que tiene que ver con Data Center Edge y toda la parte de 5G que se llama el análisis cognitivo a través de los wearables. El wearable es el dispositivo que se incorpora dentro de las prendas de vestir o también, digamos que como accesorio, para poder de alguna u otra forma combinar imágenes reales con imágenes virtuales, pero lo más importante acá es con una interpretación real. Es decir, todo lo que tiene que ver con análisis cognitivo, imagínense, ustedes están usando unos lentes, estos lentes que ustedes están usando están viendo una imagen real, pero esa imagen real de manera automática pues habilita una imagen virtual que le permite a usted ejecutar un proceso paso a paso, es decir, no solamente recrear un componente de una imagen dentro de un área como lo hace la realidad aumentada, sino empezar a ejecutar procesos. Imagínense que estoy construyendo
no sé, o armando una silla. Entonces yo puedo tener el paso a paso, si estoy omitiendo algún proceso, lo que hace el análisis cognitivo es justamente proporcionarme las herramientas de manera paralela a través de una imagen virtual. También todo lo que es las cirugías en línea, todo lo que es el self-driving, que es algo que ustedes seguramente han escuchado muy aunado con el tema de 5G y aplicaciones de el análisis de los datos del Internet of Things. Como sabemos, pues hay muchos datos que están moviéndose, que tienen que ser procesados y cada vez más objetos que se están requiriendo para automatizar procesos, para cambiar modelos de negocio. Luego, pues definitivamente estos elementos frente a los requisitos del usuario, pues van a llegar a formar parte de esas necesidades básicas. Y creo que aquí es donde nosotros podemos diferenciar el data center edge de un data center mini cloud o de un data center convencional. El data center edge tiene la facilidad de distribuir servicios y es muy distinto a un data center de tipo MSP, es muy distinto a un mini cloud. Edge está mucho más enfocado al servicio y es allí donde generamos esa oferta de valor y donde seguramente vamos a ver más aplicaciones y muchos más requerimientos por parte de los proyectos que se están gestando en la actualidad. Muchas gracias, Cristian. No, no apagues tu cámara. Dairo, en tu caso, ¿cuál, aparte de lo que ya nos comentó Cristian, cuál crees tú que sería la oportunidad del Data Center Edge para cumplir las expectativas del Data Center? Bueno, como les decía antes, digamos, la expectativa es poder lograr una mejor infraestructura en el Data Center Edge, que nos dé una gran capacidad para albergar gran cantidad de dispositivos en una zona muy pequeña. El mundo va hacia el Internet de las cosas. Y el Data Center Edge, no por ser pequeño, necesariamente creemos o vamos a entender que al ser pequeño actúa con menos capacidad o con menos alcance o con menos cobertura. Entonces, básicamente lo que tenemos que tener muy claro es que un data center es lo que debe tener para ser eficiente de cara al cliente, es una muy buena conectividad y que hacia el satélite del data center edge, hacia afuera del data center edge, podamos garantizar eso. Normalmente lo que hacemos es tener una gran capacidad en el data center y distribuirla en nuestros clientes. En este caso lo que vamos a tener es poder garantizar que la conectividad también esté de cara al cliente, no solamente en que esté conectado al data center edge y este sea capaz de procesar, sino que la infraestructura que está del data center edge hacia el cliente también de la capacidad. Me explico, no podemos pretender tener una fibra que nos esté dando una capacidad muy pequeña porque la tecnología no ha sido debatida o expuesta para la instalación y entonces requerimos 20 gigas y resulta que las fibras que estamos utilizando o los conductores que estamos utilizando vamos a utilizar todavía UTP de cara al cliente. Entonces, digamos que en muchas ocasiones mirándolo como una perspectiva, pues debemos ver es un concepto completo y no el data center edge. El data center edge, diseñar un data center edge, digamos que no es tan difícil. Lo que debemos garantizar es la conectividad de este data center y obviamente la objetividad hacia el cliente. Nosotros podemos darle gran capacidad que tenemos que distribuir y no gran capacidad a un punto para repartirla. Es totalmente diferente porque no vamos a tener un ancho de banda que vamos a repartir entre una multitud, sino que vamos a distribuir entre todos la misma capacidad. Eso es lo que se debe tener en mi concepto. Perfecto, perfecto. Boris, finalmente, ¿cuál crees tú que sería la labor del Data Center Edge para cumplir las expectativas del usuario final? Bueno, Hugo, muchas gracias. Mira, de parte de nosotros de ICREA, es muy importante poder garantizar la disponibilidad de estos sitios y por eso pues invitamos a muchas de las personas a que exijan que los centros que les prestan servicios estén certificados, que garanticen sus cumplimientos normativos, que garanticen su disponibilidad. Esto con el fin de, si yo
certifico un data center, o en este caso, si hay una certificación de data centers, ¿sí? Con esto vamos a poder darle una mayor seguridad a todos nuestros clientes de que lo que nos están ofreciendo está cumpliendo la disponibilidad y los servicios ofrecidos. Entonces, al final del ejercicio, todo esto se va a ver reflejado en lo que el cliente va a poder percibir y va a poder usar en el día a día. Perfecto. Cristian, ¿levantaste la mano? Sí, un complemento muy corto a esa misma pregunta, pues al final lo que necesitamos encontrar es una sinergia entre las diferentes partes. Hablamos de los desarrolladores de aplicaciones, hablamos de los mismos fabricantes del hardware, que es la misma caja que hoy por hoy tiene muchos más componentes y elementos que hacen factible técnica y económicamente este tipo de arquitecturas. Tenemos que hablar de las buenas prácticas, tenemos que hablar de la misma conectividad que está dentro de los micro data centers, los data center street. Tenemos que hablar también de la manera en cómo se está empezando a estandarizar desde un marco bastante interoperable, que se empiecen a usar códigos abiertos para el desarrollo de este tipo de aplicaciones. Entonces tenemos que hablar también de los proveedores de servicio, tenemos que hablar también de los partners que están implementando todos estos servicios, tenemos que hablar de una cadena realmente que esté totalmente cohesionada de tal forma que el acercamiento que podamos tener nosotros de Data Center Edge en nuestra región y de computación perimetral en nuestra región, pues sea mucho más cercana, porque realmente si empezamos a analizar algunos datos, pues los datos no son muy alentadores y siempre vamos a estar por debajo de los países, pues que son líderes en todo este tipo de tecnología. Cuando nosotros analizamos, hay un documento que yo les invito para que lo puedan revisar, es un documento de aproximadamente 100 páginas que entrega una organización que se llama LF-Edge, viene de sus siglas en inglés Linux Foundation, que es una organización de Umbrella, no el Umbrella que conocemos nosotros de Resident Evil, los que juegan videojuegos, sino el Umbrella que está dedicado a temas de cloud, el Umbrella que está dedicado en temas de Data Center Edge. Ellos desde el 2019 han creado información y estadísticas y hay algo que ellos muestran que es la huella de la infraestructura de Data Center Edge en el mundo. Entonces van a poder encontrar que la región de Asia-Pacífico, liderado por Corea, por China, por Japón, son las regiones que mayor crecimiento de la huella de infraestructura de Data Center Edge van a tener, con un 37%. Después encontramos a la región europea, con países como Alemania, como Francia, donde se tienen porcentajes muy cercanos al 30%. Luego encontramos a Norteamérica, donde se tienen desarrollos de la huella de la infraestructura de Edge cercanos a un 20%. De ahí viene donde estamos nosotros. Nosotros estamos muy abajo, estamos hablando de una participación de huella de infraestructura de Data Center Edge de un 7% desde el 2019 hasta el 2028. Y por debajo de nosotros está todo lo que es Medio Oriente y África con un 5% aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que este tipo de webinars, este tipo de invitaciones realmente nos acercan mucho más a la tecnología. Por tanto, pues Hugo y a todos los panelistas, pues agradezco el espacio. Como lo escribió Hugo, les vamos a compartir un paper donde hay un pequeño resumen sobre todo lo que hemos venido nosotros comentando, sobre las iniciativas, sobre el despliegue del hardware, sobre el despliegue del software, sobre los componentes críticos que debe tener un sistema para que podamos acercarnos a ese maravilloso mundo de la computación perimetral. Perfecto, Cristian. Rápidamente, no sé si tú seas el indicado o Dairo, Boris, nos pregunta Luis, ¿cuál es el número máximo de racks que podría tener un data center Edge? Bueno, Okay. No sé, Cristian, si quieres. Adelante, Dairo. Tenemos que definir el número o cantidad de racks de un data center Edge. No es igual a una fórmula. Yo tengo un data center Edge, entonces como tengo un data center Edge, tengo tantos racks. No. Los data centers se caracterizan por tener dimensiones pequeñas. Entonces podemos tener, en muchos artículos han salido y se ha hecho esta misma pregunta. Pero les voy a contar, un data center Edge en una compañía puede ser un rack. Un data center en una comunidad pueden ser 3 o 4 racks. Esto no depende exactamente de la cantidad de rack. Esto depende de los tamaños de las áreas y de lo que se esté haciendo.
y básicamente de lo que se pretenda hacer. Data Center Edge es nombrado porque son data center pequeños, en los que normalmente tenemos 40, 50, 60 o hasta 100 metros cuadrados de espacio. A diferencia de los data center móviles o los data center que el ingeniero Boris comentaba, que son los data center container, que estos data center vienen ya en perfiles estándar y vienen dimensionados para container de 20 o de 40 pies, y en ellos hay que trabajar porque se venía desarrollando tecnologías para 4 hasta 10 racks, pero teniendo en cuenta la mayor capacidad en carga térmica que deben soportar, hay que reconsiderar algunas de estas situaciones. Sin embargo, para definir la respuesta, no hay un número o una fórmula que nos defina cuántos racks van a ir. Una empresa puede tener un rack y eso es un data center edge, desde que le dé las condiciones. O podemos tener 10 o 20 racks. Los data center medianos o grandes pueden tener de 100 racks hacia arriba. Eso ya no debería ser un data center edge. Entonces, digamos que la condición la damos, pero hay que mirar las necesidades y cómo se da la infraestructura. No es una fórmula definida. Sí, lo resumiste muy bien, Dairo, y quizás para complementar la respuesta que estás dando, finalmente la densidad o la cantidad de gabinetes está suscrita en función de las necesidades del mismo negocio. Como regla general, normalmente un data center edge está cubriendo distancias entre 5 kilómetros y 50 kilómetros, ¿sí? Con una media de 30 kilómetros. Entonces, si dentro de esa distancia tú tienes la capacidad para atender los servicios y las necesidades que vas a tener en el perímetro y a través de tu usuario de borde, pues podría llegar a considerar o un gabinete o dos gabinetes, como decía Dairo, o un máximo de no sé cuántos gabinetes, teniendo en cuenta las consideraciones de refrigeración. Entonces, muchas veces decir, oigan, no, voy a tener un data center con 200 gabinetes y este va a cumplir las funciones de computación perimetral, pues no es muy estratégico, porque la sinergia con las altas densidades pues convierten estos espacios en espacios quizás no tan viables técnicamente. Entonces lo que vamos a encontrar en los data center edge típicamente son data center entre 10, 20 gabinetes, pero como decía Dairo, pues eso va a depender de las necesidades del mercado y de la cercanía al punto de generación de los datos. Perfecto. Y bueno, no me despido, todavía falta una pregunta y esta se la quiero dirigir a Boris porque es básicamente en su nicho. Dice, ¿existe alguna norma que nos especifique el tamaño de los contenedores o todo depende del tamaño que se tenga? Sí, ingeniero Hugo, efectivamente, como indicaba también el ingeniero Dairo, existen unas medidas estándares de contenedores. Para este tipo de estándares, este tipo de infraestructuras, es que en la norma ICREA nosotros estipulamos los data center clase A, clase B y clase C de acuerdo a la disponibilidad del servicio. Entonces, efectivamente, son los contenedores de 20 o 40 pies o los contenedores de 40 pies high Q. Sí, señor. O sea, ya vienen un estándares de estos tamaños de contenedores. Perfecto. Y nos estaban preguntando dentro de este seminario, de este webinar, sobre el tema de algún libro que se enfoque directamente al diseño de centros de datos. Aquí la invitación es para que estén atentos porque a finales del año, en el mes de noviembre, vamos a tener nuestro curso de CCRD, donde Boris es uno de nuestros instructores. No hay más que agregar. No sé si gustes, Cristian, primeramente dar unas palabras de agradecimiento o algo que nos haya faltado, algo que sientas que haya faltado dentro de este seminario. No, Hugo, por mi parte, quizás simplemente agregar que cuando estamos hablando de Data Center Edge, nosotros tenemos que incorporar múltiples piezas para realmente hablar del grueso del tema, que es la computación perimetral. Así que, pues, debemos partir quizás del centro de atención, que es la computación perimetral,
los dispositivos y luego sí hacer todo el despliegue de las demás piezas para poder conformar la integralidad, que al final lo que busca es una integración completa entre diferentes caminos cohesionados para lograr servicios distribuidos a múltiples usuarios. Básicamente la invitación es que puedan leer el documento que Hugo les comparte. Voy a buscar la versión en español, creo que por temas de tiempo no lo alcancé a ubicar, pero creo que puede ser muy útil para empezar a acercarnos a este maravilloso mundo de los data center perimetrales y la computación perimetral. Muchas gracias, Cristian. Boris, por favor, algo que quieras agregar, algo que se te haya olvidado. Sí, pues muchas gracias a todos por permitirme participar, a ti, Hugo, por invitarme. Y algo muy interesante que tú hablaste y es qué norma podemos usar. Y algo muy interesante de todos estos webinars es que los ponentes tienen bastante experiencia y muchos de ellos han usado normas ya en su construcción. Entonces me gustaría preguntar al ingeniero Dairo, en toda la construcción que usted ha venido desarrollando, ¿qué normas ha usado para poderle dar a nuestros usuarios acá presentes como recomendación? Igual a todos, muchas gracias. Eh, Básicamente, cuando uno está haciendo diseño o desarrollo de un proyecto de data center, sea cualquiera de los data center que podemos encontrar en el mercado, desde los data center container hasta un data center mediano o grande, pues debe tener conocimiento de todas las normas nacionales en temas de obligatoriedad. En este caso, para Colombia, NTC 2050, RETIER para la parte eléctrica, ASRAE para la parte mecánica y otras que se tienen en cuenta. Para la parte de normativa en tecnología, pues la normativa 942 y todas sus apartes, llámese para la parte de cableado estructurado. Y en especial, en este caso, para el proyecto que estamos trabajando ahora mismo, estamos trabajando con ICREA nivel 5. Como veía en alguna de las respuestas a las preguntas, es un libro bastante didáctico y práctico que nos puede ayudar a tener en cuenta las necesidades y los requerimientos para las necesidades que tengamos en la solución y construcción. Sin embargo, hay que tener en cuenta normas ambientales, normas de eficiencia energética, estándares, y en el mercado encontramos muchos. Hay muchos estándares y mucha normativa que podemos encontrar. Con cualquiera de estas, digamos, todas las normativas y estándares para data center internacionales se acercan a lo mismo con algunas diferencias muy marcadas. Y CREA, por ejemplo, tiene el manejo de todas las disciplinas de un data center. Y cuando hablamos de todas las disciplinas, estamos hablando de mecánico, eléctrico, seguridad, ámbito y network. Entonces, cuando estamos haciendo esto, es claro y tenemos que tener muy claro que hay que conocer la normativa nacional, hay que conocer los estándares cuando queremos certificarnos y hay que tener una experiencia fuerte en la operación o el conocimiento de cómo operan los equipos. Es muy fácil llegar a decir, yo voy a montar un data center y le monto un aire X y le monto un rack X. Cuando vamos a la operación, vemos que nos toca cambiar la infraestructura y cambiar una infraestructura cuando está en operación es bastante difícil para mantener la confiabilidad y obviamente la operación. Entonces, ¿a qué los invito? A que hagamos los cursos que hay para data center, que hay cursos de diseño, de cursos de especialista, cursos de operación, cursos de auditor, y todos estos cursos nos van llevando en el mundo del data center. Cada uno de estos cursos es un mundo diferente y cada data center es un mundo completamente diferente. ¿A qué los invito hoy para que complementemos este webinar? A que analicemos o leamos un poquitico de las diferencias
entre cada tecnología que se ha venido utilizando. Entonces, la tecnología 3G, 4G y 5G como las más relevantes en la última década, en las últimas décadas, perdón, y ver un poquito cuáles son las diferencias, porque acá nos faltó hablar un poquito de frecuencias, de distribución, una serie de cosas que digamos, el tiempo no nos da, y de esta manera poder entender, entiendo, Hugo, ahí sí hago la pregunta, que ustedes están dispuestos a ir resolviendo y a intentar generar webinar para reforzar los temas que hayan quedado aparte. Por mi parte, muchas gracias, espero haber aportado algo al conocimiento y quedamos atentos para una nueva sesión. Siempre, siempre, Dairo, y muchas gracias por tu, por estas palabras. Justo eso es lo que vamos a buscar, de traer este tipo de temas un poco más innovadores, un poco más específicos, más técnicos, que ayuden al desarrollo. Boris. Sí, Hugo, algo importante, muchas gracias por la intervención de Dairo en todo este mundo de construcción de data center. Y algo muy importante que tiene el estándar del ICREA y es que trae primero todas las buenas prácticas que existen en las diferentes normativas en los diferentes países que se aplican y son adecuados para la infraestructura de data center. Y adicional a eso, algo muy interesante es que cuando se hacen los comités normativos, dentro de estos comités participan personas que están operando data center, construyen data center, fabricantes. Entonces, esto es, vuelve muy rico el conocimiento en este aspecto porque muchas cosas de lo que todavía ni siquiera hay en ninguna normatividad, estos ingenieros lo traen a colación y dentro del comité se estudia y si es un riesgo para un data center, inmediatamente se plasma dentro de la norma. Entonces, esta norma es una herramienta también muy efectiva para temas de diseño. Entonces, los invito a que la consulten. Igual, pues, bienvenidos al Mundo y Crea. De mi parte, Boris Maldonado, lo que necesiten, cualquier duda, con mucho gusto, estoy para servirle aquí desde mi país, Colombia. Les mando un gran saludo y un gran abrazo. Feliz tarde, don Hugo. Muchas gracias, Boris. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Dairo, por este interesante seminario. Les agradezco muchísimo. A todos nuestros asistentes, en el transcurso de la tarde les enviaré el white paper que nos compartió Cristian para que puedan conocer cómo son los centros de datos Edge. Sin más por el momento, pues les agradecemos. Esperen noticias sobre más webinars de miércoles de ICREA. Alrededor de dentro de 2 semanas o 3 semanas, estamos programándolos y pues finalmente pues me despido. Soy Hugo Santillán, director de comunicación de ICREA y con el agrado de poder estar nuevamente con ustedes hablando sobre estos temas de data center. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.